patrocinio del Banco Popular. Llega el editorial de Fernando Londoño. El hecho político del momento es la respuesta contundente e inmediata que el presidente de ayer, de hoy, de siempre, Álvaro Uribe Vélez, le ha dado a Juan Manuel Santos, presidente escrutado como tal de Colombia, sobre la carta que este último Santos le mandó a Uribe, diciéndole que tenía que venir a compartir con él las responsabilidades del desastre de las conversaciones de La Habana. Más o menos ese es el tema, y ofreciéndole explicarle lo que Uribe no ha podido entender. En 4 párrafos contundentes le responde el presidente Álvaro Uribe. Le dice lo dañino que ha sido para la democracia ese juego entre el insulto y el elogio, entre la acusación temeraria y la declaración magnánima. El presidente Santos no puede olvidar que tiene en la cárcel a la plana mayor del uribismo, que tiene en la cárcel al hermano del presidente Uribe, porque él es el que ha manejado los hilos de todas estas infamias. Él fue el que se inventó con Montealegre el cuento del hacker. Él fue el que se inventó las acusaciones inicuas contra un hombre de bien como Santiago Uribe Vélez. Él es el hombre que ha perseguido sin clemencia a los uribistas, de la misma manera que maltrata sin ningún pudor a la gente que tiene reclamaciones legítimas para proponer. Por eso trata a los camioneros como los trata, a punta de ESMAD, a punta de amenazas, a punta de violencia, simplemente porque no es capaz de responderle a sus problemas. ¿Cómo va a justificar que en Colombia se esté pagando por el galón de gasolina un 25% en impuestos? ¿Cómo va a justificar que en Colombia se le exija a los camioneros que paguen peaje por carreteras que no están construidas y por las que no se puede, por lo mismo, hacer tránsito ninguno? Entonces, esa distracción le ha hecho mucho daño al país, porque el presidente Uribe lo plantea con toda claridad. Esto es simplemente para distraer al público y para distraerlo del fracaso rotundo que se va a ver el próximo 20 de julio cuando llegue la inauguración del Congreso y Santos no tenga nada entre las manos, sino otra vez las promesas de paz, lo que viene, la manera maravillosa como se adelantan unos diálogos que no van para ninguna parte, que no tienen final porque no pueden tenerlo, porque supone la indulgencia al narcoterrorismo en nombre de la paz, como lo dice el presidente Uribe, y ese es un imposible a la luz de los tratados internacionales que tiene suscritos Colombia y a la luz de lo que dispone la Corte Penal Internacional. Eso es imposible. Es imposible también que quien ha claudicado ante el terrorismo y le imponen argumentos y le imponen a los ciudadanos ahora la adhesión a lo claudicado y ya consumado. De manera que yo manejé esto como me dio la gana. Lo trabajé de espaldas al país. Le mentí al país que esto estaba adelantando. He manejado las cosas como me parece, y ahora, cuando ya claudicó y ya consumó todos sus errores, entonces quieren que esos ciudadanos, que lo que demandan es una paz estable y sin riesgos para la democracia, vengan a compartir el desastre. Parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto. Le dijo el presidente Uribe: usted ya resolvió lo que iba a resolver, ¿para qué me llama? Para notificarme que ya resolvió, que ya tomó ese camino y que le va a dar impunidad a los violentos y que los va a meter en unas zonas todavía imprecisas con armas en la mano para que se adueñen de 23 lugares del país, es decir, de toda la nación, que usted los va a traer al Parlamento sin necesidad de votos, que usted les va a crear instituciones en todos los rincones de la República para que las manejen a su antojo con esas armas que conservan y con el poder que les da el narcotráfico. Para eso tiempo sobra. La notificación de lo resuelto
no es una invitación para notificar lo resuelto, no hay una invitación que sea atendible. Cuando el crimen es campeón, el perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros y la paz sin justicia corre el riesgo de no ser paz. Con eso termina el presidente Uribe y se acabó, asunto concluido, ya le contestó su carta de manera que no distraiga más la atención. Ahora se dedicará a decir, yo que fui tan magnánimo, yo que los invité, el diálogo es el principio de todas las soluciones. Después de 5 años de rejo, después de 5 años de tiranía en el manejo de estas cosas, después de reformas constitucionales infames que comprometen todo el orden jurídico de la República y que condenan nuestra Constitución a ser el peor esperpento se ha diseñado nunca como norma constitucional, entonces después sí, venga, presidente Uribe, que aquí le voy a notificar y le voy a explicar la paz, para que en esas discusiones y en esas conversaciones corra el tiempo, pase el tiempo y quede bien confuso para los ciudadanos de quién fue la culpa en el desastre. Asuma su responsabilidad, señor presidente Santos, asuma su responsabilidad. Usted es el creador de esta locura, usted es el promotor de este caos, asuma su responsabilidad y no quiera involucrar al presidente Uribe ni a quienes lo seguimos en su desastre. Ya le llegó la hora de la catástrofe final, ya le llegó el 20 de julio con todos sus horrores, es decir, con su soledad, con el abandono de sus responsabilidades y con unas FARC cada vez más arrogantes, cada vez más agresivas y cada vez más exigentes. Es, en pocas líneas, lo que el presidente Uribe Vélez le contesta a su carta, a su atrevida carta, para distraer. Esto no es más que un argumento para distraer. Ya le fallaron hasta los obispos amigos. El cardenal y Monseñor Castro empeñados en conseguir que desde el púlpito se promoviera el sí al plebiscito, pues ya hasta eso le fracasó. Y los obispos y los arzobispos y los sacerdotes de Colombia contestaron lo que hay que contestar, y es que cada uno resolverá en conciencia su problema, pero eso tampoco se resuelve desde los púlpitos. Ni con los púlpitos, ni con el presidente Uribe le funcionaron las cosas, presidente Santos. Asuma sus responsabilidades y asuma la responsabilidad de su claudicación y de su fracaso.